Quase sem espaço de armazenamento sieve. Se você ficar sem espaço, não poderá salvar arquivos no Drive, nem fazer backup no Google Fotos. Roteiro 44 spanhol.txt. En fin, había una atmósfera de conformismo sobre el cristianismo de posguerra. Las iglesias mantenían sus estructuras tradicionales, sus sermones pulidos, sus liturgias predecibles, pero el poder parecía haber sido guardado en algún lugar entre la teología sistemática y los himnarios empolvados. Los púlpitos eran ocupados por hombres sinceros, pero que predicaban sobre un Dios distante, un Cristo histórico, milagros como reliquias de otro tiempo. La generación que regresaba de los campos de batalla en Europa y el Pacífico buscaba consuelo, pero encontraba solo religiosidad. Buscaba sanidad, pero encontraba solo compasión humana. Buscaba a Dios, pero encontraba solo moral. Y en medio de esa frialdad espiritual, en el corazón de la América rural de Oklahoma, crecía un niño delgado y pobre, el séptimo hijo entre 13 niños, nacido en una granja de papas donde la supervivencia era una lucha diaria y los sueños parecían lujo de gente rica. Su nombre era Tommy Lee Osborne, y nadie imaginaría que aquel muchacho descalzo, que despertaba antes del sol para ordeñar vacas y trabajar en la tierra dura, sería usado por Dios para presenciar más milagros creativos, más ciegos viendo y más sordos oyendo que quizás cualquier otro evangelista en la historia moderna de la Iglesia. La infancia de Tommy Lee fue marcada por la pobreza extrema. En 1929, cuando la Gran Depresión barrió Estados Unidos como un viento devastador, la familia Osborne ya vivía al límite de la subsistencia. 13 bocas que alimentar, manos pequeñas aprendiendo temprano el peso del trabajo, sueños aplazados para después de la próxima cosecha. Pero hay algo que la pobreza no puede robar: el encuentro con el Dios vivo. En 1937, a los 13 años, Tommy Lee fue llevado por su hermano mayor a una iglesia pentecostal en Mumford, Oklahoma. Era una congregación simple, sin ornamentos, sin alfombras rojas ni vitrales elaborados. Pero allí había algo que él nunca había sentido antes. Había presencia, había hambre, había llanto, había gente encontrando a Dios de verdad. Aquella noche, bajo el peso de la gloria de Dios, el joven Tommy Lee se rindió, lloró, tembló, nació de nuevo, y cuando salió de aquella iglesia, ya no era el mismo. Algo había sido plantado en su espíritu, una semilla de destino, una chispa de propósito, una unción aún dormida, pero real. 2 años después, en 1939, algo extraordinario sucedió. Tommy Lee estaba en el establo, como hacía todas las mañanas, ordeñando las vacas antes del amanecer. El olor a heno, el sonido rítmico de la leche, golpeando el balde de metal, el silencio aún pesado de la madrugada. De repente, sin aviso, sin preparación, la presencia de Dios invadió aquel lugar. No había música de adoración, no había predicador, no había estructura religiosa. Solo un muchacho de 15 años y el Dios Todopoderoso. Tommy Lee comenzó a llorar incontrolablemente. Cayó de rodillas entre las vacas, temblando bajo un peso de gloria que no podía comprender, pero que lo dominaba completamente. Y entonces escuchó, no con oídos naturales, sino con el oído del Espíritu: te he llamado para ser evangelista, predicarás el Evangelio. Aquel muchacho rió y lloró al mismo tiempo, aplastado por la magnitud de lo que Dios acababa de revelarle. Él, que apenas había terminado el 8º grado. Él, que no tenía dinero para zapatos nuevos. Él, que venía de una familia donde nadie jamás había ocupado un púlpito. ¿Cómo podría? Pero Dios no consulta currículos. Él busca vasos vacíos. Si esto te está tocando, comenta en los comentarios ahora. Dios sigue llamando a los improbables, sigue eligiendo a los despreciados. Y si sientes ese peso ahora, ese toque, ese llamado,
no lo ignores. Responde, porque la historia que estás leyendo puede ser el espejo de lo que Dios quiere hacer a través de ti. Tommy Lee abandonó la escuela y comenzó a viajar con un evangelista itinerante llamado E.M. Dillard. Organizaba las reuniones, tocaba acordeón y piano, cuidaba de las programaciones, aprendía. A los 17 años, durante una cruzada en California, sus ojos encontraron los ojos de una joven de 16 años llamada Daisy Washburn. Fue amor instantáneo. En 1942, a los 18 y 17 años respectivamente, Tommy y Daisy se casaron, dos adolescentes, sin dinero, sin estructura, pero con un fuego ardiente en el pecho y una convicción inquebrantable, habían sido llamados para servir a Dios juntos. Poco después del matrimonio, llenos de celo misionero y con una fe ingenua, pero sincera, Tommy y Daisy embarcaron hacia la India. Tenían 21 y 20 años. Pensaban que revolucionarían el campo misionero. Imaginaban multitudes convirtiéndose, soñaban en grande, pero la India los aplastó. La misión duró menos de un año. Tommy enfermó gravemente. Daisy estaba exhausta. Predicaban, pero no veían resultados. La religiosidad hindú era una muralla aparentemente infranqueable. Oraban, pero los cielos parecían de bronce. No había milagros, no había conversiones significativas, no había poder, solo frustración, enfermedad y el amargo sabor de la derrota. Cuando regresaron a Estados Unidos en 1946, estaban destrozados. Asumieron una pequeña iglesia en McMinnville, Oregón, un pastorado humilde, una congregación minúscula, un púlpito donde los sueños misioneros parecían sepultados para siempre. Tommy se sentía un fracaso. Daisy estaba desanimada. Sabían que Dios los había llamado, pero parecía que no tenían lo necesario. Predicaban sermones correctos, hacían visitas pastorales, cumplían protocolos religiosos, pero faltaba algo, faltaba poder, faltaba lo sobrenatural, faltaba Jesús manifestado. Y fue exactamente en ese lugar de quebrantamiento, en ese desierto de dudas y desilusiones, que Dios preparó el encuentro que lo cambiaría todo. Julio de 1947, Tommy y Daisy participaron en un campamento donde escucharon un mensaje simple pero poderoso sobre ver a Jesús. No Jesús como concepto teológico, no Jesús como figura histórica, sino Jesús vivo, real, presente. Aquel mensaje penetró profundo. Después de la reunión, regresaron a casa silenciosos, inquietos, con el corazón ardiendo. A la mañana siguiente, a las 6 de la mañana, Tommy Lee fue despertado por algo que jamás podría explicar con palabras humanas. Abrió los ojos, y Jesucristo estaba en su habitación. No era una visión etérea, no era una imaginación piadosa, no era un sueño, era Jesús, real, sólido, glorioso, majestuoso. La belleza de su rostro era indescriptible. La gloria que emanaba de su ser era abrumadora. Tommy quedó inmovilizado, paralizado por la presencia santa, incapaz de mover un dedo. Lágrimas brotaban de sus ojos sin que él estuviera consciente de estar llorando. Agua corría de su rostro como ríos, pero no podía parpadear. No podía moverse, no podía respirar bien. El poder de la presencia de Cristo era tan denso, tan real, tan arrollador, que Tommy se sintió como si estuviera muriendo. Pero era la muerte del ego, la muerte de la autosuficiencia, la muerte de todo lo que no era de Dios. Cuando la visión cesó, Tommy Lee Osborne era otro hombre. Había tocado el cielo, había visto la gloria, había sido marcado eternamente. Si deseas ese fuego, escribe yo quiero y ora con sinceridad, ahora. No continúes con esta lectura sin primero detenerte y clamar, porque lo que le sucedió a Tommy Lee puede sucederte a ti. El Dios que se reveló en una habitación simple en Oregón, sigue visitando corazones hambrientos, sigue rompiendo estructuras religiosas, sigue marcando personas con fuego,
pero necesitas quererlo, necesitas tener hambre, necesitas estar dispuesto a morir a ti mismo. Algunos meses después de aquel encuentro sobrenatural, en septiembre de 1947, algo sucedió que completaría la transformación de Tommy Lee. William Branham, un evangelista que operaba en un poder sobrenatural impresionante, estaba realizando una campaña en Portland, Oregón. Daisy fue primero a una de las reuniones mientras Tommy estaba ocupado con una convención denominacional. Cuando regresó a casa, estaba transfigurada. Tommy, tienes que ir, tienes que ver. Es diferente a todo lo que hemos visto. A la noche siguiente, Tommy Lee entró en el Portland Civic Auditorium. Había más de 6,000 personas aglomeradas en el lugar. Pastores ocupaban la plataforma. La atmósfera estaba cargada de expectativa. Y entonces William Branham comenzó a ministrar. Tommy vio algo que lo sacudió hasta la médula. Una niña sordomuda fue traída a la plataforma. Branham oró de forma directa, con autoridad espiritual, espíritu sordo y mudo. Te ordeno en el nombre de Jesús, sal de esta niña. Chasqueó los dedos. La niña oyó. La niña habló perfectamente, instantáneamente, completamente. El auditorio explotó. Tommy Lee comenzó a llorar. No era solo emoción, era revelación. Era como si Dios rasgara un velo delante de sus ojos. Era como si 1000 voces estuvieran girando sobre su cabeza, todas diciendo lo mismo al unísono. Puedes hacer esto, puedes hacer esto. Este es el camino bíblico. Pedro lo hizo así, Pablo lo hizo así, Jesús lo hizo así. La Biblia funciona hoy. Puedes hacer esto. Esto es lo que Dios quiere que hagas. Tommy no pudo dormir aquella noche. Él y Daisy regresaron a casa en reverente exuberancia. Habían presenciado la Biblia en acción. Habían visto a Dios haciendo lo que había prometido hacer a través de una persona común. Sus vidas fueron transformadas aquella noche. Regresaron a casa con hambre, con fe, con una convicción inquebrantable. Lo que vieron no era exclusividad de un hombre ungido. Era herencia de todo creyente que cree en la palabra. Tommy Lee se encerró en oración. Ayunó de todo alimento y agua por 3 días. Clamó, gimió, se quebrantó. Ya no era sobre hacer misiones porque era noble. Ya no era sobre construir un ministerio porque era esperado. Era sobre cargar la gloria de Dios. Era sobre ver a Jesús manifestado. Era sobre demostrar que el Evangelio no es solo palabra, sino poder. Y fue durante ese ayuno, en aquella intimidad ardiente con Dios, que Tommy Lee escuchó algo que se convertiría en el lema y la promesa de toda su vida. Así como estuve con otros, estaré contigo. A donde quiera que vayas, daré la tierra como tu herencia. Ningún demonio, ninguna enfermedad, ningún poder podrá resistir delante de ti todos los días de tu vida, si logras que las personas crean en mi palabra. Si logras que las personas crean. No se trataba de carisma, no se trataba de retórica, no se trataba de estructura ministerial, se trataba de fe, se trataba de la palabra, se trataba de hacer que las personas creyeran que Jesucristo está vivo, que Él es el mismo ayer, hoy y eternamente, y que sus milagros no han terminado. Tommy y Daisy comenzaron a ministrar sanidad en su pequeña iglesia. Inmediatamente, los milagros comenzaron. La primera fue una mujer que había sido gravemente herida en un accidente de auto y apenas podía caminar con muletas. Cuando oraron por ella, el poder de Dios la envolvió. Comenzó a caminar normalmente por la sala con los ojos cerrados. Cuando abrió los ojos, estaba completamente sanada y testificó que había escuchado un coro angelical cantando las alabanzas de Dios. Era el comienzo. Dios estaba confirmando la promesa. En febrero de 1949, sin mucho dinero, pero con mucha fe, Tommy y Daisy embarcaron hacia Jamaica. La diferencia entre esta misión y el fracasado intento en la India era abismal. Ahora no llevaban solo sermones, llevaban la manifestación de Cristo.
predicaban y oraban por los enfermos. Y el cielo respondió. Durante 13 semanas de ministerio en Kingston, más de 9.000 almas aceptaron a Cristo. 90 personas totalmente ciegas fueron sanadas. 125 sordomudos fueron restaurados. Cientos de otros milagros sucedieron mientras el Señor confirmaba su palabra con señales que la seguían. Lo que sucedió en Jamaica fue solo el comienzo de un mover de Dios que atravesaría continentes. Después de Jamaica, vinieron Puerto Rico, Haití, Cuba, y en cada lugar la misma gloria. En Cuba, a pesar de que los líderes religiosos advirtieron que la isla era tradicionalmente católica y que no debían esperar grandes multitudes, 50.000 personas se convirtieron a Cristo en una sola campaña. En Puerto Rico, las multitudes llenaban los estadios. Un hombre llamado Juan Santos, que había sido baleado en la columna durante la guerra y había quedado paralizado, fue instantáneamente sanado. Harold Kahn, cuya pierna deformada por la poliomielitis creció 6 pulgadas y fue restaurada a la perfección delante de los ojos de su familia musulmana, se convirtió en un testimonio vivo en Trinidad. En Japón, una nación sumergida en cultos de sanidad falsos e idolatría ancestral, los escépticos dijeron que el pueblo japonés era demasiado reservado y racional para responder al Evangelio con emoción. Pero cuando vieron los milagros, los ciegos viendo, los paralíticos caminando, los demonios siendo expulsados, los japoneses gritaron, lloraron y se arrepintieron con tanto o más fervor que cualquier otra nación. En solo una campaña de 3 semanas en Kioto, la histórica ciudad religiosa de Japón, 44 sordomudos testificaron sanidad. Pero aquí está el secreto que pocos entendieron. T.L. Osborne raramente oraba individualmente por los enfermos. Desarrolló algo revolucionario para la época, algo que impactó incluso a otros evangelistas de sanidad. Comenzó a orar por las masas, oración colectiva. Oración en masa, miles de personas al mismo tiempo, sin filas interminables, sin tocar a nadie, sin dramaturgia. Solo la predicación clara de la palabra, la edificación de la fe en el corazón de las personas, y entonces una oración colectiva. Y Dios confirmaba. Personas que estaban a 100 metros de distancia de la plataforma eran sanadas instantáneamente. Tumores desaparecían. Piernas crecían, ojos ciegos se abrían, oídos sordos se destapaban. Paralíticos se levantaban de sillas de ruedas y camillas, y no era porque T.L. Osborne tuviera un don especial de sanidad. Era porque enseñaba a las personas a creer. Decía, la mayor parte de las personas que fueron sanadas bajo nuestro ministerio en 70 naciones nunca recibió oración individual. Fueron sanadas a través de su propia fe, que vino al meditar en las verdades bíblicas que presentamos desde la plataforma o de las páginas impresas. ¿Sientes ese llamado? Entonces, no calles, responde. Detente ahora mismo y permite que el Espíritu Santo te hable, porque lo que Dios hizo a través de T.L. Osborne no era sobre T.L. Osborne era sobre Jesús, era sobre la palabra, era sobre fe. Y si estás leyendo esto ahora, si tu corazón está ardiendo, si hay un llamado no respondido dentro de ti, sabe Dios, sigue buscando personas comunes dispuestas a creer de forma extraordinaria. Sigue buscando vasos quebrantados que carguen su gloria. Y tal vez tú seas el próximo. Pero hay algo que necesita ser dicho con toda honestidad y transparencia. El poder que fluía a través de T.L. Osborne no venía de técnicas ministeriales perfeccionadas o estrategias de evangelismo innovadoras. Venía de algo mucho más profundo, algo que muchos quieren, pero pocos están dispuestos a pagar el precio para obtener. Venía de lo secreto, venía de la oración intensa, venía del ayuno, venía de las lágrimas derramadas en el altar cuando nadie estaba mirando.
Venía del quebrantamiento diario delante de Dios. Tommy Lee y Daisy no eran celebridades cristianas viviendo en palacios y volando en jets privados. Eran siervos radicales que habían muerto a sí mismos. Había noches en que Tommy oraba hasta no tener más fuerzas. Había madrugadas en que lo encontraban postrado en el piso del hotel, llorando delante de Dios, intercediendo por las multitudes que vendrían aquella noche. Había momentos en que el peso de la gloria era tan intenso que temblaba. El secreto no estaba en la plataforma, estaba en el cuarto de oración. Y este es el punto que la iglesia moderna necesita desesperadamente entender. No puedes tener poder público sin vida secreta. No puedes operar en autoridad espiritual sin morir a la carne. No puedes ver la gloria de Dios manifestarse sin pasar tiempo en la presencia de Dios. T.L. Osborne sabía esto, lo vivía, lo predicaba. Una de sus frases más marcantes era: el Evangelio no es solo palabra, es poder. Y lo probaba en cada cruzada. Entre 1950 y 1964, T.L. y Daisy realizaron grandes cruzadas en más de 40 países. Las multitudes muchas veces excedían 100.000 personas. En Santiago de Chile, 100.000 personas llenaron un estadio para una sola reunión. En Indonesia, la mayor nación musulmana del mundo, el mensaje de Cristo rompió siglos de oscuridad espiritual y miles se convirtieron. En Uganda, un mendigo paralítico llamado Papa Musoke llegó arrastrándose a la cruzada en Kampala. Salió caminando, sanado, restaurado, con dignidad de vuelta. En la India, el mismo campo misionero que los había derrotado años antes, ahora presenciaban milagros impresionantes. Un hombre hindú recibió a Jesús y después recibió la visión. Miraba asombrado, atónito, maravillado con lo que sus ojos ahora podían ver. En Kenia, un hombre llamado Peter Amakanji era paralítico de la cintura para abajo y solo podía arrastrar su cuerpo por el suelo. Cuando recibió a Jesús, fue instantáneamente sanado y se convirtió en misionero de Kenia para Tanzania. En Liberia, durante un festival de fe y milagros en Ganta, una madre trajo una historia que parecía imposible. Su bebé había muerto en el útero después de 9 meses. El cuerpo permaneció en el vientre por 3 meses más. Cuando vino a la cruzada y el equipo oró, el bebé fue resucitado. El niño nació saludable al día siguiente. En Kinshasa, un joven que había sido poseído por demonios y encadenado con cadenas pesadas por 7 años, fue liberado y restaurado a su mente sana. Estos no eran trucos, no eran manipulaciones psicológicas, no eran casos fabricados para impresionar audiencias. Eran miles de testimonios reales, documentados, fotografiados, verificados por médicos, pastores locales y autoridades. El equipo de T.L. mantenía registros meticulosos. Tomaban fotografías, recolectaban testimonios escritos. Eran escrupulosamente honestos. Incluso otros evangelistas de sanidad de la época, que a veces eran acusados de exageraciones, reconocían a T.L. Osborne como un relator increíblemente honesto e íntegro. Pero no todo fue fácil. A pesar de los milagros innegables, a pesar de las multitudes siendo salvadas y sanadas, a pesar de la gloria manifiesta de Dios, T.L. Osborne enfrentó resistencia feroz, especialmente de líderes religiosos. Había pastores cesacionistas que enseñaban que los dones sobrenaturales habían cesado con los apóstoles. Acusaban a T.L. de emocionalismo, de engañar a las masas, de promover un evangelio superficial. Había denominaciones que lo criticaban por trabajar al lado de su esposa Daisy como coministra, algo considerado escandaloso en círculos complementaristas conservadores. Había teólogos que cuestionaban la teología de sanidad en masa, argumentando que Dios elige sanar a quien Él quiere, cuando Él quiere,
y que las campañas de sanidad eran manipulación. Deja un amén si crees que este mover puede suceder hoy. Si crees que los días de gloria no han terminado. Si crees que la iglesia no necesita conformarse con religiosidad muerta y sermones sin poder. Tu punto el Osborne nunca se intimidó con la oposición. No se quedaba debatiendo teología con escépticos. Simplemente continuaba predicando, orando, viendo a Dios moverse. Una de sus frases más poderosas era: si Dios obró milagros y sanó en el pasado, pero no hará lo mismo hoy, entonces Él es un Dios que era, y no un Dios que es. Pero la Biblia dice: yo soy el Señor que te sana. Ahora mismo Dios está diciendo: yo soy el Señor que te sanea. Mañana estará diciendo exactamente lo mismo. Creía que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y eternamente. No solo en teoría, sino en la práctica. No solo como doctrina, sino como experiencia. Creía que la gran comisión no era solo id y predicad, sino id, predicad, y señales seguirán a los que crean. Y lo vivió hasta su último suspiro. En 1995, Daisy falleció. Fue un golpe devastador. Habían ministrado juntos por más de 50 años. Ella no era solo su esposa. Era su compañera de ministerio, su copredicadora, su intercesora. Pero T.L. no se detuvo. Tenía casi 72 años. Pero el fuego no había disminuido. Continuó viajando con su hija la Donna, que había crecido en la plataforma de las cruzadas, y llevaba la misma unción, la misma pasión, el mismo compromiso. Juntos, fueron a Europa Oriental, a las 10 ciudades más grandes de Rusia, incluyendo Moscú. Usaron el dinero del seguro de vida de Daisy para publicar 22 toneladas de libros traducidos al ruso. 22 toneladas. No era sobre construir imperios, no era sobre acumular riquezas, era sobre sembrar la palabra, era sobre hacer discípulos, era sobre dejar un legado. Osborne escribió más de 20 libros. Su clásico Healing the Sick, sanando a los enfermos, publicado en 1950, y un Bibliom, vendió más de 1 millón de copias solo en inglés y fue traducido a más de 130 idiomas. No eran libros teóricos o académicos. Eran manuales de fe, eran herramientas prácticas para equipar a creyentes comunes a operar en lo sobrenatural. Si quieres continuar siendo alimentado con historias como esta, que despiertan hambre por Dios y restauran la fe en lo sobrenatural, suscríbete al canal ahora y activa la campanita. Porque historias como la de T.L. Osborne no deben ser olvidadas, no son entretenimiento cristiano, son combustible espiritual, son martillos rompiendo el conformismo, son trompeta llamando a la iglesia de vuelta a su primer amor y a su poder original. Y tú lo necesitas, nosotros lo necesitamos, la iglesia lo necesita. T.L. Osborne no solo predicaba sobre fe, la vivía. Decía: no puedes permanecer enfermo cuando crees y actúas en la palabra de Dios. Enseñaba que la mayor parte de las personas que fallaban en recibir sanidad no fallaban porque Dios no quisiera sanarlas, sino porque no conocían lo que la Biblia decía sobre las bendiciones de Dios. Sin esas verdades básicas, no había base para fe. Desarrolló lo que llamó las 7 llaves maestras para la sanidad: el sanador Jesucristo, la palabra, la Biblia, el asesino, el diablo, la condición, la fe, la oración, la fe activa y la acción. Estas 7 llaves fueron compartidas en más de 90 naciones y miles de personas testificaron sanidades milagrosas, mientras simplemente leían y creían en las verdades presentadas. También enviaba pañuelos ungidos a personas enfermas que no podía visitar personalmente. Un ministerio basado en Hechos 19 y 11:12, donde pañuelos y delantales que habían tocado el cuerpo de Pablo eran llevados a los enfermos y eran sanados. No veía esto como superstición, lo veía como punto de contacto para la fe.
y los testimonios llegaban diariamente de todo el mundo, personas siendo sanadas, demonios siendo expulsados, vidas siendo transformadas. Pero aquí está lo más importante. T.L. Osborne nunca reclamó que los milagros venían de él. Repetía incesantemente que era Jesús. Siempre era Jesús. Decía, no tengo el mismo don de sanidad que William Branham, pero puedo hacer lo mismo, porque no se trata del vaso. Se trata de Cristo. Se trata de la palabra. Se trata de fe. Valoraba la simplicidad y la transferibilidad. Quería que cada creyente supiera que podía operar en el mismo poder. Fundó la Asociación para el Evangelismo Nativo en 1953, entrenando obreros locales en cada nación para dar seguimiento a las cruzadas masivas y plantar iglesias. Enviaba mensualmente miles de dólares para sostener cientos de misioneros nativos, predicando el Evangelio en áreas no alcanzadas de 70 países bajo la supervisión de casi 60 agencias misioneras de Evangelio completo. Producía películas documentales y cintas de cruzadas en casi 80 idiomas principales. Proporcionaba vehículos equipados con películas, proyectores, pantallas, generadores, sistemas de sonido, cintas casete y grandes cantidades de literatura para evangelismo en el exterior. Era prolífico, incansable, obsesionado por una sola cosa: hacer que el mayor número posible de personas conociera a Jesús y creyera en la palabra de Dios. En febrero de 2013, a los 89 años, el cuerpo de T.L. Osborne comenzó a debilitarse. Según su hija la donna, había estado en buena salud hasta pocos días antes, pero entonces, de repente, el cuerpo comenzó a fallar. El 14 de febrero de 2013, Thomas Lee Osborne partió para estar con el Señor. Fue enterrado al lado de Daisy en el Memorial Park Cemetery en Tulsa, Oklahoma, el mismo cementerio donde Oral Roberts había sido sepultado casi 4 años antes. Pero la historia no terminó con la muerte física. Continúa. La donna Osborne continúa operando el ministerio fundado por sus padres, liderando cruzadas internacionales en el mundo en desarrollo todos los años. Su nieto Tommy Ray Odell también siguió los pasos de su abuelo, con un ministerio enfocado en evangelismo y educación en Asia, África y Europa. Los libros de T.L. Osborne continúan siendo publicados. Sus mensajes continúan siendo predicados. Sus películas continúan siendo exhibidas. Su legado continúa inspirando a miles de evangelistas, misioneros y creyentes comunes alrededor del mundo. Pero la verdadera pregunta no es sobre el legado de T.L. Ford. La verdadera pregunta es, ¿qué tiene esto que ver contigo? ¿Estás satisfecho con una fe teórica o quieres una fe demostrada? ¿Estás cómodo con sermones bonitos y teología correcta, pero sin manifestación de poder? ¿Estás contento viviendo una vida cristiana respetable, moral, comportada, pero sin la gloria? ¿O hay algo dentro de ti, un gemido inexpresable, un hambre insaciable, un clamor desesperado por más? Porque T.L. Osborne era solo un hombre común, un niño pobre de una granja de papas, alguien que fracasó miserablemente en el primer intento misionero, alguien que no tenía formación teológica de seminario, alguien que no tenía dinero, estructura o apoyo denominacional, pero tenía algo que pocos tienen hoy. Tuvo una visitación de Jesús, tuvo un encuentro real con el Cristo resucitado, y después de ese encuentro nunca más fue el mismo. Comparte este mensaje con alguien que necesita ser despertado, porque hay una generación entera de creyentes tibios, acomodados, religiosos pero sin poder. Hay pastores predicando sermones,